Dios bendiga, Dios le guarde a cada uno de los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estamos estudiando el capítulo 4 del libro de Romanos, verso por verso. Quédese hasta el final para que usted pueda seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aleluya, siéntese. Venimos estudiando desde la semana pasada el libro Romanos capítulo 3, donde Pablo, él mismo dice: hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo la condenación. Y él explica aquí la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Sabemos que Dios escogió a Abraham y de ahí sacó un pueblo, o le dio una generación, el cual estableció el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy están allí en Asia, en el Medio Oriente, y se le llama a este pueblo el pueblo escogido por Dios, a quien Jesús vino a salvar. Y a ellos se les dio leyes, estatutos, mandamientos para que vivan por ellos. Pero ahora que vino Jesucristo, el cual había sido profetizado por la ley y los profetas, entramos en un nuevo pacto. Un pacto llamado el nuevo pacto, así le llamó el Señor Jesucristo, el nuevo pacto. Cuando usted establece un nuevo pacto, el viejo es ya quitado. Entonces, aquí Pablo habla de Abraham, con quien Dios empezó todo esto. Abraham, usted lo busca en el libro de Génesis, desde el capítulo 2 empieza a hablar de cómo Dios llamó a Abraham y le prometió darle una tierra y que a través de él viniera el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces, Abraham aquí dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y cuando se habla de la carne, se habla según las obras. Lo que usted hace, cuando usted en la Biblia dice las obras o vivir por la ley, está hablando de lo que usted hace, de hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Entonces él hace la pregunta y luego en el versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por sus actos justos, si él fue salvo, justificado, tiene de qué gloriarse. En otras palabras, él puede decirle a Dios: Dios, mira, yo hice cosas buenas, yo me sometí a tus leyes, yo obedecí los mandamientos, por lo tanto tú me debes la salvación. Que así hay mucha gente que piensa hoy: Señor, yo he hecho muchas cosas buenas, yo no le he hecho daño a nadie, yo le doy al pobre, al necesitado, yo voy los domingos a la iglesia. Por eso entonces le podemos decir a Dios: tú me debes la salvación. No, la Biblia dice otra cosa. Dice: pues de que tiene, si es por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y esto le pertenece a todo ser humano. No para con Dios. Yo no puedo venir y decirle a Dios: tú me debes la salvación porque yo hice algo bueno. Y explicamos la semana pasada que Dios te va a juzgar por lo bueno, pero también por lo malo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y cuando dice la Escritura está hablando del Viejo Testamento, de la ley. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham lo que lo justificó fue simplemente creer. No por sus obras, porque Abraham en un momento habló mentira. Abraham, aunque no habló mentira, no habló tampoco lo correcto, lo verdadero, diciendo que su esposa era su hermana. Y verdaderamente era su hermana. Pero él debió decir más bien: es mi esposa. Pero por temor dijo: es mi hermana. Cuando fue ante Faraón. Y Abraham no fue completamente perfecto como lo fue Cristo.
Abraham tuvo fallas, se equivocó al tomar la sierva Agar para tener un hijo. Tuvo errores. Por lo tanto, no fue por eso que Dios lo justificó, porque fue un hombre totalmente justo, sino porque decidió creerle a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? ¿Cuál es el ejemplo de Abraham? Que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Él, sin saber, por eso es el padre de la fe. Eso quiere decir fe. Sin saber para dónde iba, simplemente obedeció a la voz. Entrégame a tu hijo, el único que tú tienes. Sin cuestionar, agarró 3 días, se fue. Sí, lo voy a entregar, lo voy a sacrificar. Creyó que Dios era posible aún de levantarlo de los muertos. El que le dio a él su hijo y le prometió por 25 años que lo estaba esperando, para luego decir: sacrifícamelo. Y Abraham dijo: ok, Señor. Eso es fe, creerle a Dios su palabra, lo que Él dice, sin cuestionarle, simplemente confiar. Entonces, esto dice la Escritura que le fue contado. Dios dije: ok, por cuanto tú me creíste, te justifico. Por cuanto me creíste, te voy a dar vida eterna. Va a venir uno, hasta que Él venga, tú vas a esperar. Voy a hacer un lugar que se llama el seno de Abraham, que Jesús habla de ese lugar, porque la gente no podía ir al cielo. La gente en ese tiempo, antes de Cristo, iba al Seol, un lugar preparado para los muertos, sean los justificados o los que no eran justificados. Y en ese lugar estaba Abraham hasta que vino Cristo. Entonces dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, o al que trabaja, o al que hace, no se le cuenta el salario como gracia, o como un don, como un regalo, sino como deuda. En otras palabras, el que trabaja, un labrador, hay un acuerdo entre un labrador y hace un trabajo, lo correcto es que se le pague. Hay una deuda con ese hombre porque hizo un trabajo. Entonces, él está tratando de explicar aquí: Abraham fue justificado porque creyó, tuvo fe, confió en lo que Dios prometió. Es lo mismo con nosotros. ¿A quién aquí ha visto a Jesús en persona? ¿Quién lo ha visto? Nosotros hemos creído a lo que los apóstoles nos predicaron, a lo que los apóstoles, los siervos de Dios, vieron con sus manos, palparon con sus manos, vieron con sus ojos. Y nosotros hemos creído en el testimonio de ellos, de que hay una promesa, de que si yo creo en Jesús y vivo para Él, al final Él me va a resucitar para yo vivir eternamente con Él. Eso es una promesa, eso es creer en Dios, esa es la fe. Pablo eso dice al final ya de su jornada, dice: he guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe? Vivir creyendo y confiando que un día Jesús me va a resucitar, por cuanto Él resucitó también. Esa es la promesa. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy claro ahí. Eso es lo que la Biblia establece. Nosotros somos salvos por fe. ¿Y qué es fe? Creer en Dios, creer en sus promesas, confiar en que Él lo va a hacer. A veces se ve difícil, a veces se ve imposible. ¿Usted cree que eso? Usted tiene que meditar un día en lo difícil. ¿Qué tan difícil le fue a Abraham llevar a su único hijo para sacrificárselo a Dios? En su corazón, él mató a Abraham, a Isaac. Él levantó el cuchillo, y si no es porque el ángel del Señor lo llama y le dice: no lo toque, él lo hubiera hecho. El ángel le dijo: ahora veo, ahora sé que tú temes a Dios. Lo probó, y nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe es probada cada rato con nuestros hijos, con nuestro trabajo. ¿Qué Dios andaba buscando de Abraham? Saber si él amaba a Dios
más que el hijo que Dios le había prometido. Dios, tú luchas muchas veces por una casa, por un carro, por algo material, una meta que tú tengas. Y tú le dices, Señor, dámela, ayúdame. Y cuando la alcanza, Dios te la da. Pero esa misma cosa que Dios te da, Dios te va a probar con ella. Y va a poner situaciones a ver si tú amas más a Dios que eso terrenal. Como le dije, lo va a hacer con tus hijos. Lo hizo con Abraham y es justo que Dios lo haga con cada uno de nosotros. Dios lo hizo con aún al mismo Jesucristo, su propio hijo, no lo escatimó. Él dijo, a él lo voy a probar. En el momento del Getsemaní, cuando el Señor le dice, no sea, Señor, que pase de mí esta copa. Y él no escuchó ninguna respuesta. Él entendió, Jesús entendió, 3 veces oró lo mismo y ninguna respuesta. Él dijo, bueno, no quiero hacerlo, pero tengo que ir a la cruz porque mi Padre dijo que es así. Y esa es la obediencia, esa es la fe, creer, confiar. Fue probado en ese momento. Jesús hubiera podido no haber ido a la cruz. Señor, voy a tomar la gloria que me diste, que tenía antes contigo, y me voy, dejo esto. Y nosotros nos hubiéramos perdido. Pero hasta Él fue probado. Con su familia fue probado, con los apóstoles fue probado. Aún hasta en la cruz, hasta el último momento fue probado. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Para qué? Para saber y que Él diera testimonio de que Él amaba al Padre por encima de su propia vida. Así nosotros vamos a ser probados, como fue probado Abraham. Y esa es la fe. Confiar en Dios, amarlo por encima de todo lo que tenemos. Que a uno de ustedes el Señor le dijo ahora mismo, déjalo todo y vete a la China a ser misionero, como lo ha hecho con personas. Señor, pero mi carrera, mi vida la tengo aquí. Vete para allá, vete para Pakistán, vete para un país de esos, y que allá tú prediques la palabra y dure 1 año y después tú seas un mártir y te quiten la vida. Eso sucede con cientos de personas en este mundo. La cosa es que estemos dispuestos. Entonces, esa es la fe. Esa persona tiene que tomar la decisión de decidir, ok, amo más mi vida, donde estoy, lo que tengo, que Dios. O amo a Dios por encima de esas cosas. Dios nos va a probar con esas cosas. Así que esté listo. Dios tiene que probar nuestra fe. Dios no tienta, Dios prueba. El que tiente es Satanás, por si acaso. Aleluya. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ok, me había quedado en 6, ¿verdad? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto es un salmo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oiga y entienda esto. La ley fue dada para los hombres, 613 mandamientos, para que el hombre supiera que ninguno puede cumplir la ley. Que en nuestra naturaleza y en nuestra fuerza no tenemos la capacidad de cumplir la ley a su cabalidad. Y entonces, ¿para qué fue dada? Para que todo el mundo quede bajo condenación y sea Dios el único que salva. Por lo tanto, Dios dijo, ok, voy a enviar a mi hijo, por cuanto tú no tienes la capacidad de cumplir la ley y por esa razón yo tengo que condenarte y enviarte al infierno. Entonces yo voy a enviar a mi hijo y con solamente tú creer en él, él va a hacer un sacrificio en tu lugar, él va a morir en tu lugar. Con simplemente tú creer en él y confiar en sus palabras y obedecer sus mandamientos, tú vas a ser salvo. Te voy a dar mi Espíritu Santo para que puedas resistir las tentaciones de Satanás. Te voy a dar una nueva naturaleza para que tú puedas obedecer mis mandamientos. Te voy a cambiar el corazón de piedra y lo voy a hacer un corazón de carne.
para que entonces tú puedas estar conmigo para siempre. Así entonces, por la fe, Dios nos justifica. ¿Qué quiere decir justificar? Que estamos ante la presencia del Señor justos, correctamente, sin mancha, sin acusación, sin ninguna deuda. Por eso dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. A través de la fe, el pecado es quitado y absuelto. Versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Aquí sabemos que la circuncisión, cuando se habla de la circuncisión, está hablando de los judíos que a través de la ley tenían que circuncidarse. Los de la incircuncisión somos nosotros los gentiles que no estamos bajo ese pacto. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, aquí él está haciendo el caso de que primero la fe, la justicia que Dios le dio a Abraham, como nosotros, fue cuando él estaba sin circuncidarse. No había todavía el sello de ese pacto. Por lo tanto, Abraham es padre de los que son circuncisos y los que son incircuncisos, haciéndonos partícipes de la promesa con él. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso fue lo que Dios hizo. Dios lo declaró justo antes de la circuncisión. Y dice que le dio entonces la circuncisión como sello. La Biblia le llama al Espíritu Santo el sello. Aquellos que tienen el Espíritu Santo fueron sellados como señal de que usted creyó y fue justificado por Dios. La Biblia habla de que nosotros hemos sido circuncidados en nuestros corazones. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Oye, la salvación es una experiencia. Tú conocías el hombre que tú eras antes, la persona que tú eras antes, y después de Cristo, eso es mi experiencia. Los deseos de pecado se fueron. Los deseos de la conciencia que antes yo pecaba sin remordimiento, ahora el pecado me remueve la conciencia. Hay un cambio. El Espíritu de Dios, cuando está en una persona, eso sucede. Hay un cambio, hay una transformación. Y eso quiere decir que Dios te ha circuncidado. Ha quitado el prepucio. El prepucio es símbolo del pecado, de la pudredumbre del pecado. Y Dios la remueve, la quita. Por lo tanto, Abraham ha sido padre y es padre nuestro. Eso es algo que quiero que entiendan. La promesa viene por Abraham. Los judíos son pueblo por amor a Abraham, que fue justificado. Y nosotros, como somos creyentes como Abraham, también como Abraham somos justificados. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo muy claro. ¿Cómo debo vivir como cristiano? Como vivió Abraham, siguiendo sus pisadas. Si yo estudio a Abraham y si usted estudia a Abraham, usted se da cuenta
que Abraham, como le dije antes, le creyó a Dios de tal forma que Dios le decía: hazme un altar aquí, aquí te hago un altar. Ve y haz aquello. Dios hablaba con Abraham y Dios le: te voy a dar un hijo. Sí, Señor, lo creo. Todo lo que Dios le hablaba, Abraham accionaba en eso. Así mismo va a ser nuestra vida cristiana. Múdate aquí, ve a esta iglesia, haz este trabajo. Dios te habla, te dice: haz esto, aquello, y por fe tú lo haces. Te van a decir loco. La familia te va a decir: ¿pero qué tanto tú haces en esa iglesia? Las voces del enemigo van a querer hacerte dudar, y tú tienes que permanecerte confiando. Van a haber pruebas, situaciones como la tuvo Abraham, pero Abraham se mantuvo confiando en el Señor. Yo siempre pienso: ¿qué Abraham le iba a decir a Sara? Porque él no le dijo a Sara nada. Por encima de ella, de su propia esposa, le dijo: yo y el muchacho vamos a ir a hacer un sacrificio. Él no le dijo: Dios me dijo que lo sacrifique. La Biblia no lo registra. Yo digo: ¿qué será lo que ese hombre estaba pensando? Que él iba a volver sin su hijo. ¿Y qué iba a pasar con esa mujer? Porque usted sabe que como mujer hay un mayor sentimiento con los hijos. Y Abraham viene y se fue. ¿Quién le iba a decir eso? Yo me imagino que eso le estaba remordiendo a él. Y aún así creyó por encima. Él obedeció la voz de Dios. Por eso nosotros tenemos que obedecer a Dios por encima de mamá, papá, esposo, hijo, esposa, lo que sea. Dios primero. Aleluya. Verso 13. Dice: la promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él sigue haciendo el argumento de que la salvación que Abraham recibió, la recibió fuera de la ley. ¿Por qué? Porque acuérdense, en ese tiempo, y aún hay religiones cristianas hoy que dicen que nosotros tenemos que guardar la ley para ser salvos, que tenemos que guardar los mandamientos del viejo pacto para ser salvos. Y claramente le he explicado, hay tres tipos de leyes en las escrituras: la ley que eran ceremoniales, las leyes morales, y también estaban las leyes civiles. Las leyes morales, Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley o a quitarla, sino a cumplirla. ¿Y en qué la cumplió? Que en el viejo pacto había que sacrificar un animal para ser perdonado, y Jesús vino a cumplir ese símbolo que Dios hacía. Ahora entonces Jesús se convierte en ese cordero y ya no es necesario hacer esa ley. Hay leyes que se necesitaban, que se hacían, que ya hoy en día no son necesarias. Pero las morales, como no matarás, no mentirás, no adulterarás, todas esas leyes están todavía vigentes. Por eso muchas veces podemos ir al Viejo Testamento y ver leyes que para el día de hoy califican en la gracia. Pero el circuncidarse, el guardar las fiestas, el guardar luna nueva, los sábados, el hacer ciertos ritos que se hacían en el Viejo Testamento ya no son necesarios. Verso 14 dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En otras palabras, la promesa vino primero que la ley. Por lo tanto, al venir la ley no puede invalidar lo que se le prometió a Abraham. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Un versículo muy importante. Óigalo bien. Pues la ley produce ira. ¿Por qué la ley produce ira? Cada vez que Israel desobedecía un mandamiento del Señor mientras ellos estaban en la ley, Dios mataba gente por números. La ley, cuando tú la desobedeces sin la gracia, porque ese es el periodo en el que estamos,
La ley simplemente dice, tú haces algo malo, tienes que morir. Por eso los judíos son bien cuidadosos con eso del adulterio. Usted no ve mujer y hombre mezclados entre ellos, porque ellos saben que eso quiere decir muerte. Si hoy en día en la iglesia entendiera que eso es muerte, no anduvieran en esas cosas. Hoy en día la gente es infiel y hace cuantas cosas y nada pasa, todo normal. Pero en la ley te apedreaban. ¿Sabe lo que? Usted no se imagina lo que es esa muerte. Una muerte que te ponían en un hoyo y todo alrededor la gente te apedreaba, te enterraban en piedra. Eso le pasaba al adúltero o a la adúltera. Por eso dice, la ley produce ira, produce enojo. Cuando usted no se da cuenta que cuando tú te vas a un speed limit o tú le hablas mal a una persona que tiene autoridad, el tú irrespetarla le produce enojo, le produce ira. Cuando tú desobedeces a un padre, el padre se enoja porque se indigna de tu desobediencia. Imagínate Dios. Entonces Dios, al ver la desobediencia del pueblo, imagínese Dios mismo descender del cielo y decirle, no quiero que hagan imágenes conmigo. Y lo primero que hacen es que hacen un becerro. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, oye, este pueblo me es tan desobediente, quiero consumirlo. Dios se enoja. Entonces por eso dice la ley. Por eso la ley no podía permanecer, porque es que ningún hombre la podía cumplir. Y más que ellos no le habían sido dado el Espíritu Santo. Entonces Dios estableció el plan de la salvación a través de Cristo, para que a través de la fe podamos ser salvos. Porque si fuera por la ley no podemos. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mucha gente dice, ¿cómo es posible que si hoy en día, según la ley, yo no me puedo casar con mi hermana, con mi tía, con un familiar cercano? ¿Cómo es que Adán y Eva, y entre ellos se reprodujeron? Dios le dio una ley a ellos y les dijo, llenar la tierra. Dios no les dijo, no se casen entre hermana y hermano. En ese tiempo, la naturaleza del hombre no era igual que ahora. El hombre podía vivir 900 años. Y por lo tanto, Dios no había dado esa ley. Por eso aquí dice, donde no hay ley, no hay culpa. Si hoy en día no hubiera una ley establecida que diga que en rojo yo no puedo, tengo que pararme. Si hay una ley que no dijera eso, yo pudiera seguir en rojo y no hay problema. Porque lo que hace que yo tenga infracción es lo que está escrito en la ley. Muchos dicen, pero ¿por qué entonces, cómo es posible que las hijas de Lot tuvieron relaciones con él y no hubo consecuencia, no hubo nada allí? Porque no se había dado en la ley, no se había dicho que un hombre con su hija podía tener hijos. Pero luego entonces vino la ley en Éxodo, donde Dios le dijo, no quiero que hagan como los otros pueblos, que se casan entre hermanos, que se casan entre familiares. Pero entonces aquí ya dice, si no hay ley, no hay culpa. Por eso hay cosas que hasta el día de hoy, donde dicen, no, que tú no te puedes poner cierta cosa, vamos a decir ropa, o no hagas esto en la iglesia, o tal cosa, ahora mismo no me viene a la mente. Pero hay cosas que la palabra no dice, que mucha gente le han hecho una ley y te condenan por ella. No te pase el blower, que no te puedes poner el cabello liso, porque tú lo tienes curly. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y hacen leyes así, hacen cosas de su propia imaginación y buscan y tuercen las escrituras para decir esto es así. Entonces dice, donde no hay ley. Ahora, eso quiere decir que vamos a hacer todo lo que hace el mundo, porque el mundo hace cosas
que yo no podía decir que son pecado, pero por el hecho de que son del mundo no la podemos hacer. Se convierten ya en algo que es incorrecto hacerlo. Aleluya. Versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí lo establece la Escritura, él mismo entiende. Abraham es nuestro Padre. Por eso le llamó Dios Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Dios le cambió el nombre, sabiendo que Dios le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si tú las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y luego le dijo: mira a la arena del mar, y si tú puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Le habló de dos descendencias, una celestial que es del cielo y otra terrenal. La terrenal representa a Israel, que son la semilla terrenal. La celestial somos nosotros, que hemos creído por fe, la cual no necesariamente venimos de su linaje sanguíneo, sino de la fe en Jesucristo. Hemos sido hechos hijos de Abraham. Y por ser hijos, usted puede decirle lo que yo le he dicho al Señor muchas veces: Señor, todo lo que tú le prometiste a Abraham es mío. Porque el hijo es que heredero. Dios le prometió a Abraham la tierra completa, le pertenece a él, Israel específicamente. Le dio riquezas, lo enriqueció, hizo un nombre de él grande. Todo eso le pertenece a Cristo Jesús, y a través de Cristo me pertenece a mí. ¿Entiende? Así que usted puede reclamar: Señor, yo soy hijo de Abraham, dame lo que él tiene, dame lo que a él le pertenece. Aún la Biblia dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. Los verdaderos judíos somos nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús. No que somos Israel, porque hay veces que eso se mezcla y que Dios desechó a Israel. Eso no lo dice la Biblia. Hay gente que dice en esa teología que supuestamente Dios nos reemplazó a Israel por nosotros. No es así. ¿Dónde me quedé? Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida y los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Oiga bien, que Abraham tuvo un solo hijo. Bueno, él tuvo a Ismael, pero el único hijo de la promesa fue Isaac. Y que a esa edad, ya de 100 años, Dios te diga: te voy a dar una descendencia como el cielo, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y que Abraham diga, no puede decir: Señor, ¿y cómo va a ser eso? Yo tengo un solo hijo. Si ese muchacho se muere o algo pasa con él, ya se fue la promesa. Señor, ¿cómo va a ser posible? Y Abraham ni siquiera la vio, esa promesa. En vida no la vio. Mas sin embargo, Dios la sigue cumpliendo después de 3000 y pico de años, hasta el día de hoy. Por eso Dios le agradó a Abraham. Dios se complació con Abraham, porque le creyó lo que Dios prometió que iba a hacer por encima de la muerte. Hay cosas que Dios nos promete que van a extender nuestras generaciones. Es creerlo. Porque es que los planes de nosotros son lo queremos para nosotros ahora, en mi vida. Y Dios tiene un plan eterno. Dios desde el principio le dijo a Adán y a Eva: voy a traer una simiente que le va a pisar la cabeza a Satanás. En otras palabras, le dijo: por el lío que ustedes hicieron, yo voy a traer un Salvador que ustedes van a ser salvos por él. Y después de cuánto tiempo vino eso, después de 4000 años,
y Adán y Eva ni siquiera lo vieron en vida. Pero ellos le creyeron. Si no lo sabe, Adán y Eva se salvaron y lo van a ver en el cielo. No le van a poder, mucha gente dice, le vamos a decir de todo en el cielo, no va a haber nada de eso. Porque así como ellos pecaron, usted también pecó, y hasta peor. Probablemente igualito, más pecado, porque no se cuenta de que los 900 y pico de años que Adán vivió, él siguió transgrediendo, sino que tuvo esa transgresión y vivió todo ese tiempo y engendró hijos, y Dios le dio a él la promesa. O sea, usted lo va a ver en el cielo, Adán y Eva. Aleluya. Él creyó en esperanza. ¿Dónde me quedé? 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En otras palabras, a pesar de su vejez, como le dije, a pesar de que él sabía que ya estaba viejo, de que tal vez no iba a ver la promesa, pero le creyó a Dios que Dios tenía alguna forma de cómo hacerlo, de que él era el todopoderoso. Incluso el mismo Señor le dice a Moisés: yo me le revelé a Abraham como el todopoderoso, no me le revelé como el yo soy, me le revelé como el todopoderoso. Porque imagínese una mujer que estaba ya estéril y vieja, que se le había pasado el tiempo menstrual, que después de eso ya la mujer no ovula, y Abraham un viejo que ya no funcionaba, y Dios hace un milagro de darle un hijo. Entonces eso es para que nosotros entendamos que para Dios no hay nada imposible. Y somos ahora testigos de la descendencia que Dios le prometió a Abraham. Lo que estamos leyendo en ese momento pareciera locura. Tú se lo decías a Abraham o a alguien de su tiempo: mira, Dios va a hacer una descendencia tan grande que va a haber una nación grandísima, y van a haber judíos en el mundo entero y gente creyendo en Cristo. Está loco. Pero hasta el día de hoy nosotros somos testigos de la promesa de Dios. ¿Qué hace esta palabra y esta escritura? Nos dan fe. En el momento que se te olvidó lo que Dios a través del profeta te profetizaron, te dijeron lo que Dios te dio en revelación, y tú le estás dudando, esta palabra te dice: Jehová es Dios que cumple su promesa, no en tu tiempo. Porque esa es la cosa. Abraham se desesperó porque él creía que era en su tiempo. Sara le dijo: ven, toma mi sierva, tal vez Dios quiere darnos hijos a través de ella. Y se desesperó. No esperó en lo que Dios le había dicho. Cometió un error. Y así nos pasa a nosotros. Cometemos errores, nos levantamos, la gracia de Dios estuvo sobre él y lo ayudó, y con todo eso le dio la promesa, le dio el hijo. Y así va a pasar también con nosotros. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Entonces, Pablo aquí establece y en este capítulo simple, que la fe, la salvación, la justificación es por la fe. Y él pone a Abraham en comparación. Su vida la pone en comparación, cómo debe ser la vida cristiana para ser justificado. Y aún de aquí tomamos cómo predicar. Es una forma de predicación. Tomar el ejemplo de un hombre, de algo que Dios hizo, para traerlo a nuestra vida. Que como Dios lo hizo con ellos, Dios lo va a hacer con nosotros también. Que como Dios prometió, y si a mí me prometió algo, Dios lo va a cumplir también. Amén.
Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Continuamos en el capítulo 5 la semana que viene. Espero que le haya sido de bendición. Sigue estudiando las Escrituras para que pueda crecer en el Evangelio, en la vida cristiana, y será hasta la próxima.